Bienvenidos emprendedores a este podcast de Emprendedor Épico, el podcast de los que no se rinden, de los que se caen, de los que aprenden y de los que vuelven a intentarlo todavía más fuerte. Aquí no vamos a hablar de éxito perfecto porque lo que nos gusta es hablar de caídas reales, decisiones difíciles y mentalidad inquebrantable. Este es el espacio para los que están construyendo algo grande, pero todavía no lo ve nadie, y además los aplausos no llegan, pero llegarán. Porque ser emprendedor no es una moda, es una batalla interna diaria. Y aquí venimos a hablar de la verdad, sin filtros y sin postureo. Así que sí, me presento, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que puedo contar. Y he probado lo indecible para conseguir mis éxitos. Además, he empezado de cero cuando parecía que todo estaba perdido. Y si algo me define es que consigo lo que me propongo porque no me rindo y no tanto porque sea fácil. Por eso soy la persona más adecuada para poder ser la capitana de este podcast, porque no hablo desde la teoría, hablo desde las cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de quien decide levantarse siempre una vez más. Este podcast, como os digo siempre, es posible gracias a la asesoría fiscal y contable Monicar, que es el aliado estratégico que nos ayuda como emprendedores a poner orden en sus números y a tomar buenas decisiones, las inteligentes, para poder construir negocios sólidos desde la base. Porque ser épico no es solo tener visión, es además tener una estructura. Prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y mentalidad épica. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Coco el Mago. Bienvenido a Emprendedor Épico. Bea, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio tan extraordinario que has creado para emprendedores épicos como lo somos nosotros. Así que agradecido contigo por esta maravillosa oportunidad de estar invitado en este grandioso podcast. Oye, Coco, cuéntame, ¿qué es lo que te hace especial? ¿Qué tiene tu emprendimiento que lo va a hacer épico? ¿Qué soy yo? Yo siento que todos los seres humanos tenemos una esencia como tal. Muchas veces nos olvidamos por completo de esa esencia que tenemos nosotros, porque el entorno en el cual hemos crecido, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, ha hecho que nos olvidemos de nuestra esencia como tal, como de esa chispa que tiene cada ser humano y que nos hemos olvidado por completo por de pronto seguir cosas que nos han dicho, por seguir una verdad que no es nuestra verdad y desde ahí muchas veces hemos actuado. Entonces, yo emprendo desde lo que soy, desde mi esencia, desde ese autodescubrimiento que he venido haciendo a lo largo de más de 6 años, de todas esas máscaras que me he quitado a lo largo de mi caminar, y desde ahí trato de crear cosas que sean auténticas, que reflejen lo que soy yo, lo que yo he descubierto en este camino que inicié hace un tiempo de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Oye, cuéntame, Coco, ¿en qué momento tú decides que vas a dejar de trabajar como te han dicho que hay que hacerlo y has decidido tomar el emprendimiento y tu vida profesional a tu manera? En el momento en que me doy cuenta de todo lo que yo tengo para entregarle al mundo, de todo lo que yo tengo para darle al mundo, que por mucho tiempo no dimensioné todo lo que tenía que entregarle al mundo por esas mismas creencias que, valga la redundancia, yo me creí durante toda mi vida, como el que yo no soy suficiente o como que yo no soy digno de expresar todo lo que yo puedo entregarle al mundo. Muchas creencias con las cuales creí. Entonces tuve como que deshacerme de esas creencias para darme cuenta que el único camino que yo tenía para entregarle todo eso que yo tenía al mundo era emprendiendo. Porque desde el emprendimiento, para mí emprender es como tú tener un lienzo en blanco donde tú puedes crear un nuevo universo y desde ese nuevo universo servir a muchas personas. Y a muchas personas vas a llegar desde un punto muy particular, porque a mí sí hay algo que me llamó mucho la atención de tu emprendimiento, ¿no? De este legado que tú vas a dejar, es cómo te reafirmas en tu masculino y cómo la palabra y el género masculino, esta energía masculina,
se honra desde un lugar particular. Explícanos, explica para los que nos estén escuchando de qué estoy hablando. Yo pienso que el honrar el masculino es primero l- l- reconocer las heridas que hemos tenido nosotros en el sentido de que reconocer de que hay una parte en mí que es muy femenina, pero así mismo como esa parte hay en mí, yo honro esa parte, pero a la misma vez no soy eso, sino que soy ese masculino que no he podido, que no durante mucho tiempo no pude desarrollar por el entorno en el que yo crecí, por lo que yo vi desde mi infancia. Entonces, como yo no me había permitido desarrollar ese masculino, yo me había creído que yo era ese hombre femenino que fui durante mucho tiempo, que evitaba las situaciones que se me presentaban en el camino, que no enfrentaba de pronto las situaciones que tenía, que de pronto no accionaba, que postergaba, procrastinaba, pero era porque no me había dado cuenta de que yo estaba actuando, era desde un hombre femenino, o sea, un hombre que no acciona, un hombre que solamente estaba dispuesto a recibir, pero que no estaba dispuesto a dar. Y a la final, el femenino es el que siempre recibe y el masculino es el que siempre está dando. Entonces, claro, yo estaba totalmente dividido. Entonces, al darme cuenta de desde yo donde estaba viviendo siempre mi vida, al darme cuenta de que yo lo que estaba haciendo era repitiendo patrones inconscientes, y esos patrones inconscientes era que siempre que llegaba a una situación, yo quería huir de esa situación, no la enfrentaba. Entonces, claro, como yo venía actuando desde esa situación, desde esa perspectiva, sin yo darme cuenta, no me daba cuenta que yo tenía un masculino que estaba totalmente dormido. Y yo siempre que iniciaba algo, lo dejaba a medias, no continuaba, porque no tenía ese coraje, ese carácter que tiene un hombre masculino en su centro, pero que a su vez también sigue esa parte en mí de femenino. Pero la diferencia es que ya soy consciente desde dónde actúo y al ser consciente desde dónde actúo, elijo desde dónde actuar. Si elijo actuar desde ese hombre masculino o elijo actuar desde ese hombre femenino. Entonces, al ser consciente de esas dos energías en las cuales yo habito, entonces lo que hago es, al ser consciente, puedo integrar esas dos energías y asimismo, en un balance, utilizar esa acción del masculino, ese carácter, ese coraje, pero a su vez también esa suavidad del femenino, a su vez también esa intuición del femenino. Entonces, he tratado de unir esas dos energías, no pelearme con ninguna, sino que al contrario, aceptar eso que hay en mí y desde ahí expandirlas. Arduo trabajo el tuyo porque lo que estás haciendo es generar una siembra de conciencia que todavía no está muy extendida ahí fuera, pero que sin duda para mí es de vital importancia, sobre todo para la otra parte, ¿no? Para la parte de las mujeres, para la parte del femenino, para la parte bueno, de esas personas que creemos en el tándem que hacemos tan maravilloso cuando trabajamos en nuestra energía más natural, ¿vale? Con la que nos identificamos. Y por eso me llamó tantísimo la atención tu proyecto, ¿no? ¿Cuál es ese sueño que tiene Coco más ambicioso con este proyecto? El sueño más ambicioso que yo tengo es que, bueno, en vida tengo dos sueños muy ambiciosos y muy grandes. Es estar parado en una tarima, en un stage, y que al frente mío hayan más de 5.000, 10.000 personas donde salgan inspiradas por medio de mi historia de vida. Y otro sueño que tengo muy ambicioso es que este proyecto que yo estoy creando, el día que yo ya no esté en este plano terrenal, se siga expandiendo cada vez más. Entonces yo lo que creo no lo estoy creando desde mi ego, desde lo que yo quiero, sino que yo lo pienso es a un largo plazo, desde lo que yo quiero dejar al mundo, porque siento que nada nos pertenece. Muchas personas, muchos emprendedores crean cosas y se identifican con eso que crean. Y lo hacen, uy, esto es mío, yo creé esto y esto es para mí. Y claro, como se aferran tanto a lo que hacen, a lo que crean,
creen que son eso que han creado, pero al final no somos absolutamente nada, simplemente somos una herramienta con la cual somos una herramienta de Dios con la cual creamos, tenemos ese poder de ser creadores y tener ese poder de crear cosas, simplemente las creamos sin identificarnos con eso que creamos, sino que lo creamos es porque es nuestra naturaleza como emprendedores, crear cosas para el mundo, para servir al mundo, para que este mundo cada vez sea mucho mejor, y desde ahí. Que no es poco. Y desde ahí, cierras la frase con y desde ahí, como si fuese poco lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que supone este tipo de ambición. Oye, una ambición muy grande y un propósito grande no está exento de tener retos personales y de que la persona que lo va a operar, en este caso tú, tenga miedos. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Coco en este camino de emprendimiento? Algo con lo que yo vengo trabajando mucho es, 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 es la incertidumbre, porque yo siento que el camino de emprender siempre es vivir en incertidumbre de alguna manera, del tú no saber qué va a pasar, porque muchas veces hay cosas que no están en nuestras manos. Lo único que puede estar en nuestras manos es las acciones que hacemos todos los días, pero muchas veces las acciones, o sea, nosotros hacemos las acciones, pero a veces hay resultados que no dependen de nosotros. Entonces, el mayor miedo mío es esa incertidumbre con la cual muchas veces vivo, diría yo que por ahí, como ese miedo que a veces genera el tú no saber qué va a pasar, el tú saber de que tú estás haciendo las acciones, pero que a lo mejor eso que tú estás haciendo eh, no va a tener un resultado que tú de pronto esperas. Que ese es el titular de todo emprendedor que tiene ese mismo miedo, ¿no? Yo creo que cuando decidimos ser emprendedores, esa expectativa o ese no poder llegar o ese, bueno, pues sin querer queriendo, todos tenemos una visión a futuro, el miedo a no poder, a no llegar, ¿no? Por una razón o por otra. Creo que nos acompaña a todos en nuestro maravilloso camino como emprendedores Total. y sobre todo como emprendedores épicos, ¿no? Oye, ¿tú te sientes preparado para emprender? ¿Tú te ubicabas preparado para emprender o simplemente decidiste empezar aunque hubiese alguna parte que creías que no? Yo crecí en un entorno de mi familia siempre fue emprendedora. Mis papás, de hecho, yo no recuerdo, no tengo memoria de yo haberlos visto trabajar para alguien más. Ellos siempre emprendieron, siempre tuvieron sus negocios, ellos tenían discotecas, clubes. Y yo siempre crecí con esa imagen de ellos de verlos emprender. Y siento que ese espíritu de emprendedor siempre habitó en mí. Eh, en mi ciudad yo me acuerdo que yo era de las personas que uno de los clubes que tenía mis padres era en un terreno muy grande y tenía muchos árboles de mango a las afueras del club. Entonces yo me acuerdo que yo desde niño era temporada de mangos y yo en la temporada de mango yo bajaba mangos y llenaba costales, muchas bolsas grandes de mangos y me paraba en la calle a venderlos. Y desde niño yo recuerdo que siempre he tenido ese espíritu de emprendedor. Y al final, hace 5 años tuve que salir de Colombia porque me tocó salir a la fuerza y siento que fue como de alguna manera, la primera vez que sentí como que tenía que cumplir un horario, trabajar para alguien, seguir órdenes. Entonces fue como un choque, algo, como claro, una identidad que yo nunca había habituado, ¿ya? Y entonces, al no habituar esa identidad, tuve un choque como de identidad, de que, ok, por el momento tengo que hacer esto, pero eso no quiere decir de que en algún momento pueda tener la oportunidad de nuevo de seguir mi camino como emprendedor. O sea que tú ya viniendo desde esa tierna infancia ya, con ese chip puesto, porque yo creo que de alguna manera, igual que se nos ponen otros,
de emprender, de que ya desde pequeños hemos estado de alguna manera generando intercambios, ¿no? Viendo el valor de las cosas, del ganarnos las cosas por nosotros mismos, hace que cuando seamos mayores, pues igual seguimos siendo unos inconscientes, porque aquí el emprendedor que emprende, yo creo que tenemos un punto de inconsciente todos, o sea, somos bastante kamikazes, venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es que si no fuésemos esos locos emprendedores, no existirían creadores de tantísimo talento como hay, ¿no? En el mundo y tantísimo éxito del que nos beneficiamos todos gracias a esa inconsciencia que algunos tienen, tenemos y que decidimos poner al servicio como emprendedores. Oye, cuéntame cuál es esta creencia limitante que tú sigues manteniendo como emprendedor y que dices, esta la voy a tener que romper ya o ya. Mira, sabes, de hecho, nada más en estos días como que la identifique cada vez más y es que hay una creencia con la que yo traigo muy fuerte que es el que de no ser visto, de que me da miedo muchas veces el que me vean. Porque digamos que de alguna manera de niño papá y mamá no me veían, yo no era visto por papá y mamá y mi opinión como que no era importante y no era escuchada. Entonces yo crecí con esa creencia de que muchas veces mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo puedo decir no es importante para los demás. Entonces es una creencia que vengo trabajando mucho porque pues como emprendedores necesitamos hacernos ver, que la gente nos vea, que nos escuchen, creernos el cuento de que lo que estamos creando realmente puede servir, puede ayudar a las personas. Entonces vengo trabajando muy fuerte esa creencia porque en algún momento yo me creí ese cuento de que lo que yo decía no importaba, no era importante, que lo que yo creaba no era importante, no era trascendente, porque no fui visto por papá y mamá y porque cuando yo opinaba en casa, mi opinión no era importante para papá y para mamá, sino simplemente lo que decía mi hermano mayor o papá y mamá. Entonces es algo que vengo trabajando mucho, lo sigo trabajando mucho cuando de pronto por momentos entra ese personaje, ¿no? Ese personaje que a veces entra y empieza a hablarnos y esa creencia. Entonces ahí es donde viene la importancia de estarnos siempre autoobservando con conciencia e identificar en qué momento entra esa vocecita de ese personaje y saber de que nosotros no somos ese personaje que nos empieza a sabotear. ¿Cuál dirías, Coco, que ha sido a lo largo de tu vida profesional ese momento más épico que ya has vivido? ¿Y cuál es ese momento a futuro que tú identificarás como este sí es un momento épico para mí? El momento más épico que he vivido en mi vida fue cuando pude darme cuenta del camino que Dios tenía para mí. Fue como decir, como que, wow, valió la pena haber caminado tantos caminos para darme cuenta cuál camino no era para mí y poder darme cuenta cuál es el camino que realmente sí es para mí. Entonces fue un momento como que yo me acuerdo que yo lloraba frente al espejo porque fue una sesión de coaching que yo tuve. Y en esa sesión de coaching que yo tuve con mi cliente, con mi coachee, eh, recibí un feedback, un testimonio de ella muy hermoso. Y fue como que ese testimonio fue como un mensaje de Dios diciéndome, esto era lo que tenía esperando para ti. Entonces fue como que un momento que marcó un antes y un después. Y el momento a futuro, yo diría que cuando tenga mi libro físico en mis manos, porque es algo que desde hace mucho tiempo he soñado, porque siento que todo lo que en algún momento he vivido en mi vida, todas las circunstancias, las situaciones que he atravesado a lo largo de mi vida, es un mensaje para alguien más en su vida. Es un mensaje para de pronto por personas que han pasado por situaciones como las que yo he pasado, que a personas que de pronto han intentado quitarse la vida, personas que han sufrido ansiedad, ataques de pánico, por muchas cosas que he pasado, siento que todo lo que he vivido no fue al azar, sino que ha sido para transmitir ese mensaje a muchas personas. Qué maravilla. Ese libro verá la luz más pronto que Verá. tarde, Coco. Yo Y sé que hasta sí. aquí podemos leer con el tema del libro, pero verá la luz pronto, más pronto que tarde. Así que me encanta que todo eso que tú ya has vivido, que tú ya has trascendido, que para ti ya es un aprendizaje,
pues pueda salir a la luz con la compañía de este libro, ¿no? Oye, antes de despedirnos, Coco, me gustaría que me dijeses en una frase, en lo que sería una especie de eslogan, cuál sería ese resumen que tú haces de lo que hemos podido compartir en estos minutos, en este podcast, para que el que ve ese título desde fuera diga, yo quiero escuchar lo que Coco tiene para compartirme. Te voy a decir mi eslogan de vida. Mi vida es mi mensaje. Pues con esta frase, mi vida es mi mensaje, te voy a dar las infinitas gracias por estar aquí, por hacerme un hueco en tu cotidiano y por venir a compartirnos y abrirte como lo has hecho de una forma extraordinaria. Porque bueno, al final esa misión que tú tienes tiene mucho que ver con lo que nos has venido a compartir aquí y con la forma en la que lo has hecho. Así que muchísimas gracias, Coco. Vea, a ti muchísimas gracias por este espacio tan extraordinario que has creado. Gracias a ti por invitarme a tu podcast. Encantado de estar aquí. Así que agradecido contigo y con las personas que nos están escuchando.